Muy buenos días y muchas gracias por estar acá con nosotros, como ya les dije, en nuestro quinto webinar del año y último en esta oportunidad. Vamos a estar hablando del mundo del paciente, la experiencia del paciente en el mundo de la salud. Antes de entrar de lleno a las presentaciones, que vienen muy buenas, muy interesantes, con grandes speakers, les voy a compartir dos láminas muy simples de contexto en este webinar de salud. Cuando hablamos de paciente y experiencia paciente, muchas veces no lo tenemos tan claro, lo intuimos porque todos hemos sido pacientes, ¿verdad? Pero me gustaría compartir con ustedes algunos conceptos de qué es, por ejemplo, salud. Según la Organización Mundial de la Salud, definido en 1946, salud es el estado completo del bienestar físico, mental, social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, por lo tanto va un poco más allá. ¿Y qué es lo que es un paciente, verdad? Paciente es un sujeto que recibe, una persona que recibe los servicios médicos de un profesional de la salud, alguien que se puede someter a un examen, una intervención, un tratamiento. O es cualquier persona también que acude a la consulta de un profesional de la salud, que sea atendido, ya sea que alguien esté sano o esté realmente con alguna complicación, esté enfermo. Y luego, en este entendido, ¿qué es? ¿Qué es la experiencia paciente, verdad? Que es lo que vamos a hablar hoy día. La experiencia paciente son todas las interacciones que tiene el paciente con el cual se enfrenta en este proceso, ¿verdad? En alguna clínica, en algún hospital. Son todos los aristas, los atributos que están interactuando con él en este viaje para ser atendido. Y justamente en esta experiencia paciente hoy día vamos a conocer tres casos importantes, ¿verdad? Nos va a acompañar Marcela de FALP, nos va a acompañar Josefa de Red Salud y Daniel de Clínica Santa María. Ahora bien, otra cosa que vimos es que el mundo de la salud tiene muchas fechas de conmemoración. Por ejemplo, ahora en diciembre vimos que hay un día que se celebra el Día de la Lucha contra el SIDA, el 1 de diciembre, el 3 de diciembre es el Día del Médico, así como también el Día de la Secretaria, nos dimos cuenta que también el Día del Médico. También está el Día Nacional del Psicólogo, que también apoya a la salud mental, por supuesto, sobre todo en estos tiempos tan complicados. Tenemos un día en que se celebra el educador de la salud, y también un tema muy interesante que destacamos acá es el 12 de diciembre, que es el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal, decretado por las Naciones Unidas, en el fondo que apela a que todos los países a nivel mundial universal puedan entregar salud y de calidad a todas las personas de este planeta, sin excepción, sin distinción. Bueno, esto era solamente una introducción para contextualizarnos sobre de qué hablamos cuando hablamos de salud, y ahora sí los quiero dejar con Marcela Saavedra de FALP. Buenos días, Marcela, ¿cómo estás? Bien, buenos días, Ale, buenos días a todos. Feliz de estar hoy día compartiendo con ustedes en este webinar sobre la experiencia de los pacientes, que como tú decías es muy importante y la verdad es que se ha visto bastante afectada en este periodo de pandemia. Así Así es. que muy contenta. Ya, Marcela ha trabajado desde el 1998 en FALP, así toda tu sí, vida. toda mi Ella es vida he ingeniera estado en FAL. comercial de la Universidad de Diego Portales y ha estado entonces todos estos años viviendo esta labor, y desde el año pasado se crea la sugerencia de experiencia de paciente. Así que en ese entendido Marcela nos va a contar cómo FALP aborda la experiencia integral de los pacientes. Ahora sí, Marcela. Ok, voy a partir con un pequeño video para que ponerlos en contexto sobre lo que hace la FALP y de ahí parto con mi presentación. Mejorar es una posibilidad. Así lo pensamos hace más de 64 años, cuando asumimos el compromiso de construir un lugar destinado a entregar esperanza y tranquilidad. Debíamos disponer de la más alta tecnología y profesionales capacitados para aplicarla. Gracias al esfuerzo de muchos, hemos logrado alcanzar niveles de especialización que nos permiten entregar el mejor y más seguro tratamiento. Hoy estamos a la altura de los principales centros del mundo. Contamos con más de 180 médicos especialistas
distribuidos en 14 comités oncológicos. Porque cada situación es única y particular. Hemos confirmado que una atención personalizada e integral contribuye a mejorar tu condición de salud y calidad de vida. Y porque nos mantenemos fieles a nuestro compromiso fundacional, nuestros esfuerzos se orientan a ser un lugar que otorga acceso transversal a toda la sociedad. Fundación Arturo López Pérez. Juntos contra el cáncer. Perfecto. Contarles que la Fundación Arturo López Pérez parte, digamos, a través de una donación que realizó la señora Ana Ross, viuda de don Arturo López Pérez, en el año 54, parte de la fundación. Ella se comunica con doctor Raventós, en esa época un muy famoso oncólogo, ¿cierto? Para promover, digamos, el cuidado del cáncer debido a que don Arturo López había muerto de cáncer. Entonces ella se propone crear este centro, ¿cierto?, para luchar contra el cáncer. Así que gracias a ella tenemos hoy día esta hermosa labor y esta hermosa clínica. La misión de la Fundación es ser un centro integral de diagnóstico, tratamiento, investigación y docencia en cáncer. Nosotros no solamente nos dedicamos al tratamiento, sino que también hacemos investigación, docencia, y estamos hoy día trabajando fuertemente en diagnóstico precoz, idealmente, ¿cierto?, relacionado al cáncer. Y buscamos la excelencia y la calidad a través de la mejora continua de nuestros protocolos, ¿cierto?, que sean seguros y efectivos en un ambiente de respeto, calidez y profesionalismo para nuestros pacientes, su familia y la comunidad. Aquí un punto súper importante es que nosotros consideramos no solo al paciente, sino que también a todo su entorno como parte de nuestra actividad también. Somos una institución sin fines de lucro, comprometida con la generación de valor social. Creemos en las capacidades de nuestros colaboradores, respetamos su individualidad y estimulamos su formación personal y profesional. Para nosotros somos intensivos en mano de obra, por decirlo de alguna manera, por lo tanto los colaboradores son muy, muy importantes en la institución. La fundación está compuesta por 4 pilares, ¿cierto? Uno es el Instituto Oncológico, que es donde brindamos las atenciones de salud, ¿cierto?, y el cuidado del paciente. Otro es el área de donaciones y beneficencia, otro de los pilares, que en el fondo tiene socios donantes que ayudan a financiar tratamientos de pacientes de escasos recursos. Hoy día tenemos aproximadamente 420 pacientes en tratamiento activo a través de donaciones. El tercer pilar es el Convenio Oncológico Fondo Solidario, que es un fondo solidario en el cual participan muchas personas, ¿cierto?, que aportan mensualmente y que tienen cobertura en caso de enfermarse de cáncer, ¿cierto?, con atenciones en la clínica, con 100% de cobertura, pero que en el fondo es un fondo solidario porque si ellos no lo ocupan, otros sí lo van ocupando. Y el último pilar que se incorporó hace poquito es el área de investigación del cáncer, que está orientada justamente a la formación y la investigación relacionada con el cáncer. Contarles que nuestra principal sentido, ¿cierto?, es poder entregar una atención amable, compasiva, y eso requiere el compromiso de todos los miembros de la organización. Nosotros sabemos que para que un paciente esté contento, ¿cierto?, tenemos que tener colaboradores también contentos, y en el caso de nosotros hay una relación súper importante entre lo que manifiestan nuestros pacientes en cuanto a su satisfacción, ¿cierto?, y lo que nuestros colaboradores manifiestan en cuanto a sentirse orgullosos de trabajar en la fundación. Hoy día somos aproximadamente 1.800 trabajadores que estamos digamos, a disposición de los pacientes y su familia. Nosotros tenemos diferentes líneas de atención y de cuidado integral de alguna manera, ¿cierto? Entregamos servicios quirúrgicos, oncología médica, hemato-oncología, radioterapia, cuidados paliativos, medicina interna oncológica, ¿cierto? Tenemos una
una fábrica de producción de citotóxicos, que no solamente producimos para las quimioterapias al interior de la clínica, sino que también abastecemos otras clínicas. Tenemos unidades de diagnóstica súper potentes como medicina nuclear, tenemos un laboratorio de biología molecular, hacemos consejería genética, el área de anatomía patológica, que es súper relevante en lo que nosotros hacemos, y una de las cosas que más cuidamos son nuestros comités oncológicos, ¿ya? Todo esto hace que hoy día entreguemos una atención integral. En cuanto a la infraestructura y los servicios, bueno, tenemos más de 70 médicos especialistas en oncología, pero además tenemos un grupo importante de médicos de otras especialidades que están dedicados al tema oncológico, como fisiatras, fonoaudiólogos, nutriólogas, etc. Actualmente la clínica está compuesta por 7 pabellones quirúrgicos, que además cuentan con instalaciones para realizar biopsia rápida, que es súper crítico en nuestra actividad. Realizamos cirugía robótica a través del Da Vinci y hacemos la actividad también quirúrgica del HIPEC en los pabellones. Contamos con 74 camas en sistema de hospitalización normal y 16 camas en UPC, 38 box para administración de quimioterapia ambulatoria, 6 búnker de radioterapia, una unidad completa de cuidados paliativos. Tenemos el primer robot para producción de drogas oncológicas, ¿cierto? Unidades de diagnóstico donde tenemos laboratorio clínico, banco de sangre, medicina nuclear, imagenología, diagnóstico genómico, laboratorio de biología molecular. Tenemos además un laboratorio de investigación translacional, un área de investigación oncológica, un área académica oncológica, y trabajamos mucho con procesos de decisión integrado. Ya en el video les contábamos que tenemos aproximadamente 14 comités oncológicos que son de especialistas y multidisciplinarios. O sea, participan equipos, los cirujanos, los oncólogos, los radiólogos, los radioterapeutas, entonces son comités bastante multidisciplinarios. Estamos trabajando fuertemente en las rutas clínicas, ¿cierto?, de los cánceres más prevalentes, y trabajamos también fuertemente con ETESA, que es este sistema de evaluación de tecnología sanitaria. ¿Ya? Además tenemos servicios complementarios que apoyan al paciente, como son la unidad de enlace, que es una unidad que está formada por enfermeras y TENS que van acompañando al paciente durante todo su proceso de atención, lo acompañan desde lo administrativo y desde lo clínico, ¿cierto? Y un área de medicina integrativa donde apoyamos al paciente en todo su cuidado psicosocial. ¿Cómo ha sido nuestra experiencia paciente? Bueno, nosotros partimos este año, en junio de este año, con la creación de esta subgerencia. Somos nuevitos en el tema y la verdad es que su objetivo principal es que el paciente ocupe y sea el centro de toda nuestra actividad asistencial. Trabajamos directamente con todos los servicios clínicos, ¿cierto? Que son los que finalmente hacen la pega con el paciente. Y absorbemos algunas áreas que no están dentro de las áreas clínicas, ¿cierto? Pero que son súper importantes para que el paciente tenga una experiencia cálida y fluida. Esta subgerencia trabaja con un departamento jurídico, con un área que hace las mediciones, ¿cierto? Y con la unidad de procesos de la clínica, y tiene 3 pilares que son la experiencia médica clínica, donde está la unidad de enlace que yo les comentaba que está formada por enfermeras, está el área de experiencia administrativa, donde tenemos la unidad de servicio al paciente, que está dedicada a recibir todos los tipos de requerimientos, reclamos, etcétera, y tenemos la experiencia integral, donde hemos ido incorporando algunos servicios, como por ejemplo la gestión de viajes de los pacientes. Nosotros tenemos un grupo importante de pacientes de regiones, y estos pacientes requieren de alguna manera ajustar la logística entre los días que llegan, que van a estar en tratamiento, ¿cierto? Su estadía, etcétera. Los objetivos de esta sugerencia son promover que el paciente ocupe y sea el centro de la actividad de la FALP, ¿cierto? Pero una de las cosas importantes es que consideremos no solo al paciente, sino que también a sus familias, a su amigo, a su entorno, como parte clave de esta actividad. Tenemos 4 objetivos más específicos, que son gestionar la cultura de experiencia dentro de la organización, que es una de las primeras prioridades que tenemos, liderar y promover todas las iniciativas que mejoren esta experiencia, monitorizar la experiencia de pacientes en cada unidad. En el fondo es labor de cada unidad y servicio clínico tener sus políticas y planes y protocolos, ¿cierto?, para mejorar la experiencia del paciente, pero la labor de esta sugerencia de alguna manera es monitorizar que efectivamente se cumplan. Y la que más me gusta a mí es la de ser mediadores, asumiendo siempre el papel en defensa del paciente, ¿ya?
Nuestra visión como sugerencia es lograr que nuestros pacientes y su entorno tengan experiencias de cuidado memorables, con interacciones eficaces, empáticas y cálidas y empoderados frente a su condición de salud. Nosotros trabajamos harto el empoderar al paciente en su tratamiento, que es vital, digamos, para su desarrollo del tratamiento en sí. Y nuestra misión es construir una relación confiable y duradera con nuestros pacientes y su entorno a través de la cultura que pone al paciente y su entorno en el centro de la actividad. Hemos diseñado un modelo que estamos todavía trabajándolo, llevamos poquito, así que recién estamos, como les comentaba, diseñando este modelo, que obviamente parte con los niveles de servicio, nuestra satisfacción operacional, en el fondo es como a lo que se enfrenta el paciente hoy día, dada cómo funciona la clínica, ¿cierto? Y que está basado en el viaje del paciente que también levantamos y que todavía está en proceso de revisión y que tiene 4 etapas este viaje, que es la sospecha de cáncer, la confirmación diagnóstica y la consulta con un especialista, el tratamiento y el seguimiento. Y aquí les voy a mostrar un pelito el mapa que es muy grande, pero que en el fondo está las 4 etapas que yo les comentaba y en cada una de ellas hemos ido identificando las interacciones, ¿cierto? Las emociones que va pasando el paciente, con qué canales se conecta, y cuáles son los puntos más críticos en cada una de estas interacciones para el paciente y cómo interviene la FALP o cómo puede apoyar la FALP en esos puntos críticos de lo que es el viaje del paciente. Entonces, este modelo operacional que tenemos hoy día a través del viaje del paciente, hemos identificado todas las interacciones, como les comentaba, y los atributos que los pacientes van esperando en cada una de estas interacciones. Pero nosotros obviamente queremos ir más allá de este modelo operacional al que se tiene que enfrentar el paciente y hemos trabajado con un modelo de acompañamiento que hace gestión de los casos, ¿cierto? Donde nosotros captamos al paciente, idealmente al inicio de su llegada a la clínica, en su primera consulta, ¿cierto? Lo vamos incorporando a este sistema y lo vamos acompañando para ir levantando los requerimientos que va teniendo y de esa manera planificar el mejor plan de cuidado, ¿cierto? Para el paciente. Con seguimiento permanente, ¿cierto? Y en el fondo también educando un poco al paciente para que sea también autogestionable, vaya haciendo, por ejemplo, queremos implementar un sistema de autorreporte sobre síntomas, entonces hacemos un acompañamiento durante este viaje que tiene el paciente por la clínica y obviamente todo esto con el objetivo de mejorar su experiencia emocional finalmente, ¿ya? Nosotros que estamos en el área de experiencia sabemos que las emociones finalmente son las que van a apoyar a los recuerdos y los recuerdos es la reputación de nuestros pacientes, así que nuestro objetivo es trabajar fuertemente en esta área, ¿cierto? Y hemos identificado algunos elementos distintivos de la experiencia del paciente durante este viaje y cuáles serían las emociones que efectivamente estos elementos atacarían para poder hacer que este viaje del paciente sea lo más fluido y cálido posible. En cuanto a la voz del paciente, nosotros comenzamos a realizar mediciones el año pasado. Hicimos una primera medición del último trimestre de octubre a diciembre, hicimos una este primer trimestre y el segundo trimestre. En las 3 mediciones el NPS de toda la clínica fue superior a 75%, ya tuvimos un 78, un 77 y después un 82%, pero además nosotros lo dividimos entre aquellos pacientes que son libre elección, por decirlo de alguna manera, vienen de manera libre, y aquellos pacientes que tienen el convenio oncológico de este fondo solidario que les comentaba yo que financia sus tratamientos. Y vemos que obviamente aquellos pacientes que tienen el financiamiento de alguna manera asegurado tienen una mejor experiencia o una mejor recomendación que aquellos que tienen que financiar su tratamiento. Nosotros definimos que hacer estos NPS relacionales cada 3 meses era mucho el trabajo y la verdad es que nos iba diciendo poco porque además fuimos abriéndolo en diferentes viajes y tratamientos, así que lo cambiamos a una medición semestral.
También medimos la satisfacción, y esta satisfacción se midió por viajes de tratamiento. O sea, se diseñó un viaje para las cirugías, otro para el tratamiento hospitalizado, otro para la quimioterapia, otro para las consultas, otro para los laboratorios, que son diferentes viajes que vive el paciente durante su pasada por la FALP, y estos viajes fueron validados con los pacientes, ¿cierto? Fueron diseñados y después validados por los pacientes para ver si efectivamente lo que nosotros mirábamos era lo mismo que ellos estaban viendo, y tuvimos bastante cercanía. Y la verdad es que en todos la satisfacción también supera el 75%. Ahora nos dimos cuenta, por ejemplo, que era súper sensible en la última medición, por ejemplo, en el área hospitalizado, tuvimos un tema en que tuvimos que cerrar muchas camas, lo cual nos dejó bastante complicados para el tema hospitalización, y eso inmediatamente afectó, ¿cierto?, la satisfacción del paciente. En otras áreas, como por ejemplo el laboratorio, se abrieron más box, se comenzó a usar un sistema de agenda, y eso inmediatamente mejoró la satisfacción del paciente en el área de laboratorio. Entonces, en el fondo, nosotros vamos trabajando con cada uno de estos viajes, se abre en etapas, y cada etapa en subetapas, y podemos ir detectando en detalle, ¿cierto?, cuáles son aquellas áreas que están con algún dolor, ¿cierto?, y atacarlas directamente con los servicios. En cuanto a los desafíos que nos enfrentamos durante la pandemia y cómo vemos nosotros lo que se viene post pandemia, bueno, la experiencia del paciente durante la etapa COVID fue muy, muy dura, ¿cierto? Pasaron por distintos obstáculos para poder obtener una atención médica, para poder llegar a sus citas, tuvieron que enfrentarse a la telemedicina, a tiempos de espera. Entonces, no solo los pacientes de alguna manera vivieron de una manera complicada este tema de la pandemia, sino que también las instituciones de salud. Vimos también complicado el tema desde el operativo, ¿cierto? Donde en el fondo teníamos escasez de personal, interrupciones en las operaciones en algunos casos. Nosotros durante la primera ola estuvimos convertidos prácticamente en un hospital COVID, entonces eso obviamente nos limitó la atención oncológica, pero además el paciente se tuvo que enfrentar a una serie de temores, ¿cierto? Como por ejemplo, contraer el riesgo de contraer la infección, siendo un paciente con una enfermedad ya de base importante, dificultad para recibir los servicios médicos habituales, ¿cierto? Sus controles o sus exámenes de rigor, digamos, para poder iniciar sus tratamientos, etcétera. Y obviamente un retraso importante en los tratamientos, reprogramaciones en sus controles, en sus estudios, en sus procedimientos, etcétera. Entonces, esas problemáticas significaron efectivamente desafíos para nosotros, y nosotros buscamos de alguna manera tratar de mejorar esa experiencia a través del manejo de las expectativas. ¿Y cómo lo abordamos? Con comunicación de manera eficaz. Tratamos de mantener informada la primera línea siempre sobre los protocolos que tenía la institución, y sobre algunas preguntas frecuentes, ¿cierto? De manera que a quien le preguntaran la gente estuviera de alguna manera informada. Trabajamos también con información. La página web para nosotros fue súper clave. A medida que iba variando las fases y las etapas, ¿cierto?, nosotros íbamos publicando información actualizada sobre qué protocolos se estaban siguiendo, qué medidas existían. Lo otro que hicimos fue fortalecer la imagen, ¿cierto? Tratando de automatizar y virtualizando bastantes procesos, partiendo con la telemedicina, pero también algunos procesos administrativos, y idealmente tratamos de que los pacientes obtuvieran respuestas en línea a través de diferentes canales. Ahora, desde lo operativo, ¿cierto? Nosotros lo abordamos. Lo principal es que se estableció un comité semanal para abordar diferentes problemáticas. Tuvimos que reprogramar cirugía, implementamos, como les comentaba, las telemedicina. Los pacientes que no podían estar con sus familiares, hicimos toda una campaña para que se pudieran contactar por las tablets. Hicimos todo un sistema de envío de drogas orales a domicilio para que el paciente no tuviera que venir. Bueno, se pusieron controles de temperatura, se enviaron los resultados que antes, por ejemplo, no estaba permitido enviar por correo electrónico previa firma del paciente, se les enviaban por correo para que no tuviera que venir. Tuvimos que hacer algunas separaciones entre lo que era el espacio COVID y el espacio oncológico. O sea, tuvimos en realidad, desde el operativo, muchos cambios y actividades.
¿Qué es lo que nosotros vemos que se viene post pandemia? Bueno, en el tema de la atención clínica, el hecho de que haya habido una disminución en los accesos a los servicios, ¿cierto? Obviamente incrementó, ¿cierto? Va a haber cierto pic de pacientes con cánceres curables y no tan curables, ¿cierto? Que en el fondo su enfermedad está mucho más progresada y eso puede tener un pic en la mortalidad en el futuro. Por lo tanto, el desafío más importante en esta etapa post pandemia, si es que se puede decir todavía post pandemia, ¿cierto? Es que podamos absorber con rapidez la demanda, entregarles tratamiento a los pacientes, sus diagnósticos, ¿cierto? De manera que esas muertes puedan ser evitadas, ¿cierto? Suena súper duro, pero es una realidad a la que nos enfrentamos. Desde el punto de vista de la tecnología, bueno, pretendemos continuar y aumentar el uso de la telemedicina, otros servicios como la hospitalización domiciliaria, seguimientos remotos para pacientes crónicos, ¿cierto? Y aquí el desafío es tratar de mantener una interoperabilidad de los sistemas, integralidad de la información, ¿cierto? De manera que quienes van a tomar las decisiones respecto a los tratamientos tengan la información efectivamente para que puedan entregar una atención segura. Desde el punto de vista cultural, efectivamente, en el caso de los adultos mayores, que es una de nuestras poblaciones predominantes en lo que es oncología, el uso y adoptar la tecnología efectivamente es todo un desafío que se viene para este grupo de pacientes, ¿cierto? En cuanto a la responsabilidad social, nosotros tenemos trabajadores, o sea, colaboradores que están muy agotados con todo este proceso de la pandemia. Todo el área de salud se vio muy afectada. Los colaboradores de primera línea están realmente agotados, ¿cierto? Por lo tanto, nuestra responsabilidad de aquí para adelante es tratar de manejar las cargas de trabajo y trabajar fuertemente en lo que es salud mental de los colaboradores. Y en cuanto a la experiencia de pacientes, lo más importante, ¿cierto?, es que necesitamos urgentemente hacer una revisión completa de la experiencia del paciente que vivimos ahora, ¿cierto?, cómo se vive esa experiencia, de manera de poner al paciente siempre al frente y al centro de toda la actividad. En concreto para la Fundación, los desafíos que se vienen post pandemia es que el 2024 pretendemos estar en Viña, con una FALP Viña, y el desafío a nivel de experiencia de pacientes va a ser replicar la misma mística que tiene hoy día la clínica acá en Santiago, ¿cierto? El Instituto Oncológico acá en Santiago, replicar esa misma mística en Viña del Mar. Finalmente, para no seguir aburriéndolos, contarles que como vemos nosotros en general los desafíos en el rubro de la salud, ¿cierto? Identificamos tres desafíos importantes, que la primera es encontrar formas efectivas de mejorar la comunicación con los pacientes, ¿cierto? La comunicación es clave en situaciones como la que hemos vivido, por lo tanto es importante tener desde esa mirada una plataforma de comunicación omnicanal con el paciente para poder efectivamente darle respuesta a todos sus requerimientos independiente de cómo sea la comunicación. Otro de los puntos importantes es acelerar la adopción de tecnologías sanitarias digitales, ¿cierto? De manera de que hay que impulsar esta transformación digital en lo que es la atención médica, que de repente genera algunas resistencias, sobre todo en el área clínica. Otra forma de acelerar esta adopción de tecnología es implementar la automatización, la inteligencia artificial, ¿cierto? Porque eso nos ayuda a mejorar los tiempos de respuesta, la satisfacción del paciente, ¿cierto? De manera de poder entregarle una respuesta, un servicio desde el primer momento. Y la última y más importante, creemos nosotros, es crear vínculos con el paciente, ¿cierto? Nosotros sabemos que la calidad y la seguridad médica son súper importantes, pero también tenemos claro que por sí solas no necesariamente van a hacer que un paciente decida atenderse en un centro, ¿cierto? Solo por esto, sino que también es importante satisfacer necesidades, a lo mejor con algún componente emocional que tiene el paciente. O sea, algo que los haga sentir que el servicio que están recibiendo es diferente y eso va a hacer de alguna manera que las organizaciones
clínicas que de alguna manera vayan buscando crear estos vínculos con el paciente. Y eso, bueno, esa es mi presentación. Impecable tu presentación. Nosotros Voy. como mirándolo de afuera, realmente nos emocionamos con todo el trabajo que hacen, ¿verdad? Las personas que han sufrido cáncer y todos los que hemos tenido algún familiar también que ha tenido esta enfermedad, sabemos lo difícil que es trabajar en el día a día con una enfermedad que es súper compleja, ¿verdad? Tú lo decías, los colaboradores están agotados, claro, porque el tratamiento es de largo aliento, es no solamente un tema físico, es un tema emocional, donde tienes que atender al paciente, a los familiares, por lo tanto, requiere de mucha entereza, de mucha entrega, mucha empatía, mucha energía. Así que felicitaciones desde acá a la FAL por todo lo maravilloso que hacen en la atención de todos estos pacientes y de sus familiares. Así que muchas gracias, Marcela, estuvo espectacular tu presentación. Tenemos algunas preguntas, las vamos a revisar al final de la sesión, ¿te parece? Sí, ni un Así que, problema. Voy a dejar de compartir y voy a perfecto. darle el pase a mi colega. Perfecto, muchas gracias Marcela por tu participación. Ahora vamos a seguir con Red Salud, Josefa Ellen. ¿Cómo estás, Josefa? Hola, bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Les quiero comentar algo más de Josefa. Ella es ingeniera civil industrial de la Universidad Federico Santa María, ¿verdad? Y ya lleva 2 años trabajando en Red Salud, en el mundo de experiencia de pacientes. Así que ahora vamos a revisar qué es lo que tiene Josefa para contarnos en los centros médicos de Red Salud. Adelante, Josefa. Bueno, muchas gracias, Ale. Entonces, hoy día les voy a comentar cómo hemos ido construyendo la experiencia en el sector de la salud desde Red Salud. Y un poco los temas que vamos a tocar: quién es Red Salud, quiénes somos, cómo hemos construido la experiencia en la salud y los desafíos y aprendizajes que hemos tenido luego de este casi 2 años de pandemia. Entonces, ¿qué es o quién es Red Salud? En Red Salud somos una red de clínicas, centros médicos y dentales que pertenecemos a la Cámara Chilena de la Construcción, y nuestro propósito es ser la red de salud privada líder de Chile, entregando salud de calidad accesible, que esté disponible en diferentes puntos del país y con calidez humana. Y a partir de la disponibilidad en diferentes puntos del país es que nos encontramos presentes de Arica a Magallanes, con 9 clínicas, 26 centros médicos, 42 clínicas dentales, por lo que así le permitimos a nuestros pacientes que prácticamente se puedan atender en casi cualquier región con nosotros. ¿Qué servicios tenemos? Como servicios clínicos o médicos tenemos urgencia 24/7, tenemos pabellones, hospitalización, distintos tipos de especialidades médicas, más de 1000 médicos profesionales y además distintas áreas de apoyo que nos permiten un mejor diagnóstico o un mejor tratamiento del paciente que lo requiera. Y como servicios dentales también tenemos distintos tipos de especialidades dentales, más de 1000 odontólogos acreditados en nuestras clínicas dentales, y además tecnología de punta de forma de hacer los tratamientos y diagnósticos de la mejor manera posible para el paciente. Un poco de cifras de Red Salud del año pasado: contamos con cerca de 1000 camas en toda la red, más de 900 box de consultas médicas, más de 450 box dentales, más de 70 pabellones, más de 5000 médicos y odontólogos acreditados. El año pasado realizamos más de 80.000 intervenciones quirúrgicas y más de 300.000 consultas en la urgencia. También tuvimos más de 5 millones de consultas médicas y dentales el año pasado y cerca de 8 millones de exámenes de laboratorio e imágenes al año. Por otro lado, y dentro del camino que hemos recorrido de la experiencia de pacientes, nos hemos ganado algunos premios. El año pasado nos ganamos el de ProCalidad, que es la satisfacción de pacientes en el área de centros médicos. También este año y el año pasado nos ganamos el de Praxis Experience Index, que también es experiencia de paciente en el área de centros médicos. Y este año tuvimos el agrado de recibir además el de Chile 3D, que es la marca más valorada en categoría de centros médicos del 2021. Y hace poquito nos ganamos el premio también de Premio a la Lealtad del Consumidor en centros médicos. Entonces, a partir de eso, ¿cómo nos hemos conformado para ganar estos premios? ¿Cómo nos conformamos?
Estamos dentro de la gerencia de marketing, donde trabajamos en un equipo ampliado que está 100% dedicado a la experiencia de nuestros pacientes, y además trabajamos a la par con un equipo directivo, en el cual vamos haciendo revisiones periódicas con este equipo, de forma de estar todos alineados con la misma experiencia de pacientes que todos buscamos como Red Salud. ¿Y cómo funcionamos? Nosotros somos un equipo que funciona transversalmente, trabajamos tanto para las clínicas como para los centros médicos, y vamos levantando oportunidades de mejora y haciendo iniciativas de nuestros proyectos propios, y a partir de estos proyectos propios de mejora para ir siempre en función de la experiencia de nuestros pacientes, nos toca trabajar harto con la gestión del cambio y hacer que las personas que van a trabajar junto a nosotros se sientan parte de los proyectos que estamos realizando, y así podamos facilitar la implementación de los proyectos, y además que al sentirse parte, lo hacen suyo, quiere que perdure y quieren que funcione este nuevo proyecto de mejora en función de la experiencia de nuestros pacientes. Y también una tercera patita que nos toca es el apoyo a otras áreas cuando se realizan distintos proyectos. Por ejemplo, si hay un proyecto en cambios de proceso, ahí nosotros siempre tenemos que estar presentes, interviniendo por el paciente más que nada, a veces solo de apoyo, de intervenir en los momentos en los que nosotros creemos que se pueda estar realizando algún cambio que vaya a perjudicar al paciente. Ahí intervenimos de forma de que se haga una reevaluación y se vuelva a incluir de una manera distinta, de forma de que nunca se perjudique al paciente con los cambios que vayamos haciendo. Entonces, a partir de esto, ¿cómo vamos detectando, cómo construimos la experiencia en la salud? Armamos un modelo de levantamiento de viajes construido desde la necesidad del paciente. Desde la necesidad del paciente, porque de esta forma buscamos transformar la experiencia de nuestros pacientes, donde no solo son importantes los servicios a los que asiste el paciente, sino que también importan las flechas conectoras de todo este viaje que vive el paciente. Lo que nosotros buscamos es que el paciente, cuando busca resolver una necesidad, lo haga lo más fluido posible y sin caídas en el camino o quiebres en el camino, aunque el servicio funcione correctamente. Un ejemplo de un viaje desde la necesidad del paciente podría ser la necesidad de tener un hijo, donde parte desde que el paciente queda embarazado, o incluso antes, cuando busca quedar embarazado, y ahí empiezan a incluirse las consultas médicas, exámenes, laboratorio. Después viene la admisión, el pabellón, la hospitalización, el alta, el pago de la cuenta. Todo eso sería el viaje que vive el paciente con la necesidad de tener un hijo, y lo que nosotros buscamos es que todas esas etapas estén conectadas y sea lo más fluido posible para el paciente. Entonces, ¿cómo vamos detectando las brechas dentro de cada viaje del paciente? Tenemos detectado cerca de 18 viajes, y dentro de cada de estos viajes, ¿cómo detectamos las brechas para ir haciendo mejoras y hacerlo lo más fluido posible? Entonces, nosotros medimos la satisfacción del paciente, donde tenemos una encuesta de NPS, la cual se envía a nuestros pacientes por correo electrónico, luego de que tienen su atención con Red Salud, y medimos NPS, siempre preguntándole la recomendación de Red Salud, y además la satisfacción de distintas etapas que va viviendo el paciente en el proceso, de forma de levantar mejoras si así lo existiese. Y además tenemos la capacidad de realizar estudios ad hoc, si así lo necesitáramos, para identificar proyectos o temas que no salen en la encuesta general de satisfacción. Podemos generar más profundización con los estudios ad hoc. A partir de nuestra encuesta de satisfacción logramos tener casi cerca de 50.000 respuestas mensuales, lo cual nos ha ayudado harto, y además evaluamos la satisfacción con el médico. Sin embargo, esta parte la trabajamos junto a la dirección médica, de forma de ir monitoreando y mejorando la experiencia, pero conjunto a otros indicadores que puedan tener con los médicos. ¿Qué hacemos con toda esta información que obtenemos? Hacemos levantamiento de oportunidades, y el levantamiento de oportunidades puede surgir desde la subgerencia de experiencia paciente, o sea, desde nosotros, o también puede surgir desde otras áreas, centros, clínicas, que puedan levantar oportunidades, ya que ellos todos tienen disponible la información de las encuestas de satisfacción. Esto nos lleva a trabajar de la mano para ir generando mejoras y así ir definiendo las áreas más pertinentes para realizar las mejoras, siempre con el acompañamiento de experiencia, o también podría ser que nosotros realicemos las mejoras. Y además, con esto podemos
gestionar los puntos de contacto e ir identificando cuáles son los puntos de contacto que puedan tener algún problema e ir mejorando. Y por otro lado, este año comenzamos con el Close the Loop. Empezamos, si bien lo hacíamos desde antes, desde que medimos, tenemos los resultados, hacemos el análisis, levantamos las oportunidades y llevamos las acciones de mejora. Este año comenzamos con un Close the Loop más en profundidad, donde tomamos contacto directo con nuestros pacientes más críticos, y así podemos escuchar lo que el paciente nos quiere decir, y por otro lado el paciente se siente un poco más relajado cuando él sabe que nosotros estamos preocupados por lo que él nos dijo, sabe que estamos leyendo lo que nos comentó, que estamos revisando la información que nos dejan, y no es una información que queda, por así decir, en el olvido. Entonces, en resumen, obtenemos las datas, hacemos levantamiento de oportunidades y trabajamos en conjunto con cada área de las clínicas y de los centros que tienen sus sectores de mejora continua para ir trabajando con la gestión de los distintos puntos de contacto. Entonces, a partir de esto y del levantamiento de oportunidades, desde la pandemia hemos tenido varios desafíos de experiencia y hemos visto que estos desafíos se han dividido en 3 etapas. La primera etapa que vimos como desafío dentro de Red Salud fue la etapa de ocupación, que fue cuando empezamos a aprender del virus, cuando empezamos a tener que reaccionar rápidamente y ocuparnos de esta nueva pandemia que llegó de un día para otro y que tuvimos que salir con lo que teníamos y empezar a preparar y a idear de forma rápida, que más que un desafío también fueron oportunidades para generar servicios o cosas nuevas que quizás sin la pandemia no habrían existido. Una de estas es que tuvimos que darle la continuidad al servicio, que es lo más importante, cómo accionamos, cómo actuamos rápido y generamos continuidad del servicio. Pudimos generar o crear el servicio de telemedicina muy rápido, lo tuvimos de forma casi instantánea, disponible para nuestros pacientes de forma de que pudieran seguir atendiéndose y no tuvieran que ir a los centros físicamente o a las clínicas. También nos convertimos en una fuente de información y cómo hacíamos que esta información fuera fidedigna, que el paciente se sintiera informado, que lo pudiéramos educar sobre este nuevo virus y además que lo pudiéramos educar sobre los nuevos servicios que iban apareciendo de forma de que no tuviera que asistir a las clínicas o a los centros presencialmente. A partir de esto, tuvimos varias oportunidades y pudimos crear varias cosas nuevas. Algunas de las cosas que hicimos en esta primera etapa, que fue al comienzo de la pandemia, generamos un triage virtual en donde los pacientes se podían categorizar con un listado de síntomas en la página web, de forma de entender si era necesario que fueran a la urgencia o no era necesario que fueran a la urgencia, y así podíamos, el paciente evitaba ir a la urgencia y nosotros podíamos filtrar y controlar un poco los aforos. También realizamos un sistema de monitoreo de pacientes online. Todos nuestros pacientes que eran COVID positivos en un inicio de la pandemia, les enviamos un formulario para monitorear sus síntomas, y si destacaba algunos síntomas, teníamos algunos filtros para indicarle al paciente que fuera a la urgencia porque no estaba yendo bien, o a otros para indicarle que seguía bien y que se quedara en su casa haciendo la cuarentena tranquilamente. Creamos el servicio de vacuna de influenza al auto. Acá los pacientes podían acceder a la vacuna desde el auto sin tener que bajarse en la clínica o en el centro médico. Está el servicio de PCR viajero, donde se toma un PCR a domicilio. Está en menos de 72 horas. Y por último, el que ya les había contado, el servicio de telemedicina. Que acá con el servicio de telemedicina llegó como para quedarse, pero uno se pregunta que por qué no existía antes de la pandemia la telemedicina. Como segunda etapa, tenemos la etapa de la adaptación, en donde tuvimos que empezar a entender las nuevas preocupaciones que tenían nuestros pacientes. O sea, las prioridades de las preocupaciones que uno tenía antes de la pandemia con las preocupaciones que tiene ahora post pandemia son muy distintas. Por ejemplo, si antes los pacientes comentaban respecto a la comodidad en la sala de espera, respecto específicamente de los asientos o de, no sé, el espacio, de la pintura, etcétera,
ahora los pacientes comentan respecto de la comodidad de la sala de espera, pero es por la aglomeración de personas, porque hay mucha gente, que eso es como el nivel de preocupación más importante de los pacientes ahora, y las otras cosas anteriores pasaron a un segundo plano. Entonces tuvimos que empezar a reevaluar toda nuestra listado, planilla de mejoras que queríamos realizar antes, y ver si acordaban con las preocupaciones y prioridades que tienen nuestros pacientes ahora para ir en la misma línea de la experiencia que nuestros pacientes se preocupan. Por otro lado, tuvimos que generar los protocolos de control de aforo, que tuvimos que derivarlo a toda la red, fijarnos y preocuparnos de que se cumpliera el control de aforo, y una forma para controlar el aforo también fue la aparición del agendamiento de nuevos servicios, y son de nuevos servicios que uno estaba acostumbrado a que no agendaba. Por ejemplo, ir a un examen de laboratorio uno sabía que era por orden de llegada, y acá ahora empezó a aparecer la necesidad de poder agendarlo para que no haya tanta gente, desde el punto de vista del paciente, para que no haya tanta gente y no tener que salir porque sí, y desde el punto de vista de las clínicas y de los centros para poder generar el control de aforo. Entonces también tuvimos que empezar a educar a los pacientes desde ese punto de vista, desde que fueran, que aprendieran a usar estos nuevos servicios y además que supieran que existían estos nuevos servicios. Y otro punto también es ver cómo le hemos seguido dando continuidad a la telemedicina. Como les decía recién, como llegó para quedarse, pero hay que darle la continuidad y mostrarle a los pacientes el valor agregado que entrega poder resolver los servicios en la telemedicina. Como tercera etapa, y es la que estamos viviendo ahora, es la etapa de convivencia, donde hemos tenido que aprender a convivir con el virus. Y acá el desafío más grande que ha aparecido es que, como convivimos con el virus, había muchas enfermedades que se postergaron en las etapas anteriores y que empezaron a aparecer ahora, los pacientes que llegaban a controlar o monitorear sus enfermedades postergadas. Entonces acá tuvimos que preocuparnos de cómo controlábamos los aforos, seguimos controlando los aforos, cómo hacemos para que los pacientes puedan venir a revisar, a tratar sus enfermedades postergadas, entregándole la disponibilidad de médicos necesarios y las especialidades necesarias para este control y esta nueva demanda que llegó a las clínicas, que al final fue como una demanda acumulada que se postergó y se acumuló todo junto en un mismo instante. Entonces, a partir de estas tres etapas y de los desafíos que hemos tenido que vivir y actuar rápidamente, hemos aprendido luego de todo esto. Primero aprendimos la importancia del sistema de salud y lo importante es que lo importante que es tenerlo fuerte, fortalecido y en línea, de forma de que no vaya a debilitarse con una enfermedad como lo ha sido con la pandemia y que ha tenido que ser cuidado tanto para que no colapse. Y por otro lado también hemos aprendido lo importante que ha sido la salud mental para todos, y para nuestros pacientes, tanto como para nosotros también, y lo importante que era estar bien preparado mentalmente para poder sobrellevar todo el encierro que tuvimos que vivir y el tiempo que tuvimos que estar lejos de nuestros seres queridos. O sea, había mucha gente que estuvo mucho tiempo sin poder ver a ningún familiar, preocupado por no contagiarse o no contagiarlo, no se podía viajar, etc. Por otro lado, también hemos aprendido que cada vez tenemos más pacientes más exigentes, empoderados e informados. Ellos ahora nos exigen lo que quieren, el servicio que quieren, están pagando por un servicio, por ende tienen expectativas superiores y saben lo que les debemos entregar, por lo tanto ellos no dejan que los pasemos a llevar o cualquier tema así, sino que tenemos que cumplir con lo que les prometemos. Y ahora, por ejemplo, lo que antes era, por ejemplo, un agrado, uno le agradecía al médico, por ejemplo, que me revisó, me vio. Ahora el que el médico me vea es un desde, y por ejemplo que el médico sea puntual y cumpla con la puntualidad es exigido por el paciente, además para estar satisfecho. Entonces como que se van agregando características nuevas, más exigentes, que se deben ir cumpliendo para cumplir con las promesas que nosotros le entregamos al paciente, entregarle lo que ellos nos exigen
tenemos que entender qué es lo que nos exigen, por ejemplo, este tema de la puntualidad, que siempre es un tema que sale, y además para esto estar seguros de cumplir con las expectativas que tienen nuestros pacientes. Por último, ¿qué desafíos vemos para el futuro como Red Salud? El primer desafío que vemos es que la red es cada vez más grande, tenemos muchos centros médicos y clínicas y centros dentales, entonces un gran desafío es que cada vez crecemos más, y cómo hacemos para cumplir los estándares de todos los centros, que estén todos alineados, todos los centros y todas las clínicas estén alineados, de forma de que los protocolos se apliquen en todas las clínicas a lo largo de todo Chile, en todos los centros, y que la experiencia que vive el paciente sea la misma en cada centro y en cada clínica. Que no haya una diferenciación de experiencia por ir a una clínica A o por ir a una clínica B. Por otro lado, queremos buscar una experiencia en 360 grados, que es un gran desafío, y es cómo complementamos la experiencia de nuestros pacientes junto a la experiencia del colaborador, a la experiencia del asegurador, la experiencia de la recepción, la experiencia del médico. ¿Cómo hacemos que todas estas experiencias se conjuguen entre sí, generando que la experiencia del paciente sea lo mejor posible, lo más fluida y en línea con lo que buscamos para nuestros pacientes? Y por último, el último desafío que buscamos es el desarrollo del mundo digital. Si bien ya comenzó con la telemedicina, ahora el siguiente paso es cómo hacemos que este servicio o nuevos servicios digitales sean humanos, como que se sienta el tacto humano, que para el paciente sea lo mismo la virtualidad respecto a la parte humana, al tacto humano, con respecto a la presencialidad, que él sienta que es lo mismo de forma virtual que presencial. Eso ha sido mi presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Josefa. Muy completa tu presentación. Como tú dijiste ya, la telemedicina llegó para quedarse, ¿verdad? ¿Es cierto? Sí. Y el tema de la puntualidad que mencionaste tú, que es un desde ya, yo puedo decir, el otro día fui a un Red Salud y llegué y me atendieron a la hora, y no sabes el nivel de satisfacción que eso genera en un paciente, no tener que esperar 20 minutos, media hora, a veces 40, como si el tiempo de uno no fuese igual de valioso que el resto. Entonces, llegar a la hora y que te atienda es realmente espectacular, una maravilla, algo que es tan simple, ¿no? A ojos del paciente, del usuario, pero no siempre se ha cumplido. Es lo que tú dices, que es como darle la importancia al paciente que la que él tiene, no como decirle tú vales menos, no, es darle la importancia real que tiene el paciente. Exacto, tal cual, para eso vamos, ¿verdad? Para ese camino estamos ya retomando, perfecto. Muchas gracias, Josefa. Las preguntas te las vamos a hacer al final, ¿verdad? Como ya lo habíamos conversado, y ahora le toca el turno a Daniel. Daniel es un invitado de Chile, Clínica Santa María no es socia de nuestra asociación aún, pero están cordialmente invitadas, por supuesto, a hacerlo. Y con Daniel lo encontramos, ¿verdad?, en otros proyectos en que estuve participando, y yo dije, no, Daniel es un fan de la experiencia del paciente, lo vive, lo vibra, así que hay que contar con él para que nos cuente cómo lo hace Clínica Santa María, con sus colaboradores, con sus pacientes y toda la cultura que ustedes han desplegado. Así que, Daniel, adelante. Les cuento un poco más de Daniel también. Hola, hola. Es ingeniero comercial y tiene un MBA, ¿verdad? Y ya lleva mucho tiempo, más de 6 años, trabajando en Clínica Santa María, así que conoce al revés y al derecho mucho de la operación y cómo es la logística y la visión de la clínica. Así que ahora sí, Daniel, todo tuyo el escenario, muy bienvenido, muchas gracias por participar con nosotros. Adelante. ¿Cómo están todos? Qué bueno verlos, qué bueno vernos conectados en esta sesión de DEC Chile. Bueno, nuestra presentación se va a enfocar netamente en contarle un poco quiénes somos nosotros. También vamos a hablar de lo que es la cultura NPS, de hecho es el nombre de el título de la canción del día de hoy. Y luego de contar un poco sobre la cultura NPS que hemos estado construyendo y que seguimos construyendo, porque esto no para nunca, en Clínica Santa María, les vamos a contar un poco de algunas características especiales que hubo en pandemia, algunos desafíos que vienen, que esto no para, ya no para y no va a parar seguramente también. Vivimos una sociedad que cada vez avanza muy rápido,
que está muy informada, y eso nos deja unos desafíos tremendos. ¿Bien? Entonces, para partir mostrando lo que hacemos nosotros, les voy a contar quiénes somos. Somos Clínica Santa María, pertenecemos a United Health Group, que es en este momento, lo que tengo entendido, la aseguradora de salud más grande del mundo. Fue comprado Empresas Banmédicas por United Health Group hace aproximadamente 3 años atrás, si mal no recuerdo. Y también todo lo que Empresas Banmédicas lo adquirió United Health Group, como bien digo, lo que es la aseguradora, como también los prestadores de Empresas Banmédicas. Rápidamente, para leer nuestra misión, ayudar a las personas que quieren a llevar vidas más saludables y colaborar para que el sistema de salud funcione mejor para todos. ¿Ya? Esa es nuestra misión como clínica. Pero además de eso, me gustaría agregar algunos tips importantes por lo que nuestros pacientes nos reconocen. O sea, nosotros somos algo, estamos mostrando algo hacia nuestros pacientes. Pero también ellos nos caracterizan a nosotros por algunas cosas súper particulares, y la dejo en estas frases que están abajo. Que somos una clínica de alta complejidad. ¿Ya? Eso es un dato muy, muy importante. Que estamos en el centro de Providencia, lo han dicho, en el centro de Santiago, en el corazón de Santiago, en el corazón de Providencia, como quieran. Estamos a 2 pasos de Plaza Italia, estamos cruzando un puente al Metro Salvador, tenemos colindante 2 grandes avenidas, que es Avenida Santa María y también Bellavista. ¿Ya? Y también nos reconocen porque tenemos 3 centros en Santiago, que son Providencia, Centro Médico La Dehesa y Centro Médico La Reina. ¿Bien? Para no darle un poco más de, o sea, para poder darle, mejor dicho, más información de qué es Clínica Santa María, les voy a presentar un video y yo creo que ahí va a quedar clarísimo, ¿ya? Y luego de eso pasamos ya al resto de la presentación para poder profundizar un poco más en lo que nosotros hacemos. Corre video. Conociendo a Clínica Santa María. Clínica Santa María fue la primera clínica privada del país y forma parte de Empresas Banmédica. A partir del año 2018, somos parte de United Health Group, la compañía de salud y bienestar más grande del mundo. Hablemos de la historia de Clínica Santa María. 1937, año en que surge la idea de fundar la primera clínica privada en Chile y que a finales de ese mismo año se comienza a construir. 1939, inauguración de la Clínica Santa María. 1954, la alta demanda y la exitosa aceptación obligaron a ampliar la planta con un edificio anexo, capilla, auditorio, aumentando además el número de pabellones. 2001, se creó el edificio B, equipado con tecnología más avanzada, aumentando al doble su capacidad. 2009, se inician nuevas ampliaciones. Se creó el edificio C, alcanzando una superficie total de 85.000 metros cuadrados. Octubre 2018, se inaugura el nuevo edificio D, ubicado en el Colegio de Ingenieros. Comprometidos con brindar la mejor atención en servicios ambulatorios y clínicos, contamos con helipuerto, ubicación estratégica, habitaciones espaciosas, box de emergencias, equipos médicos modernos de última generación, sistemas de información y datos avanzados. Concebida como un hospital terciario, contamos con todas las especialidades, servicios de hospitalización y de apoyo, cumpliendo con los más elevados estándares de calidad y seguridad requeridos para otorgar una atención continua de excelencia a pacientes adultos y pediátricos. Nuestra visión como Clínica Santa María es mantener el liderazgo del mercado de salud privada con los mejores indicadores de rendimiento y resultados. Nuestra misión es ser una clínica privada que ofrece la mejor atención de salud de alta complejidad a nuestros pacientes. Estamos comprometidos con la calidad, seguridad, humanidad y excelencia organizacional. Hacemos énfasis en el mejoramiento continuo a través de la educación, la docencia, la investigación y la extensión. Gracias a que contamos con moderna infraestructura y tecnología de punta, los pacientes confían en nosotros y permite posicionarnos como un centro de referencia. Bienvenido a Clínica Santa María, especialistas en ti. Yo creo que se dijo todo, ¿no? Eso somos Clínica Santa María. Me voy a dar el espacio también para presentarme. Creo que es bueno también que sepan un poco el contexto de la persona que le está conversando y también por qué, como decía la Ale,
están ligados a lo que es la experiencia de cliente y también a lo que es el área comercial. Al final, lo que es experiencia de cliente está muy, muy, muy fuertemente ligado con lo que es el área comercial. Me voy a remontar antes de 2013. Antes de 2013. De hecho, vengo de soy de Valparaíso. Vengo de una familia que toda la vida ha tenido negocios. Así que, de alguna forma, hemos atendido directamente a cómo se hace lo que es atender pacientes y clientes. Y todo en base a la buena experiencia. ¿Ya? En el año 2013 tuve la oportunidad de hacer reemplazos de verano y también de invierno mientras estudiaba en Clínica Santa María como ejecutivo de servicio al cliente. No me puedo olvidar esos días. Torre B, al lado de la puerta giratoria, información general. Luego de eso, mientras estaba terminando de estudiar, tuve la oportunidad de hacer la práctica profesional en la sugerencia experiencia de la clínica, y en el 2015 ya me pude establecer como analista de experiencia, para luego en el 2019 tomar la jefatura de experiencia de pacientes de la clínica. ¿Ya? Luego de ese año 2019, la área de experiencia de pacientes creció y también ha estado dando muy buenos resultados. La sugerencia de experiencia y desarrollo comercial hoy en día pertenece a la gerencia comercial, de la cual salen 4 áreas, ¿ya? La experiencia del cliente, servicio al cliente, admisión de pacientes y procesos y gestión clínica, ¿ya? Si bien en cada cuadro de estos naranjos también se abre unas ramas, solamente hice la apertura para lo que es experiencia cliente, que es lo que nos compete hoy en día. Experiencia cliente, netamente experiencia cliente, que está bajo la jefatura, el contact center, que es un desafío no menor, ¿ya? Y la gestión comercial de agenda ambulatoria. La nombro sobre todo esta última, porque es algo que hoy en día en lo que es salud se está empezando a descubrir, tiene relación también con la experiencia de cliente, y también ayuda a poder generar una preventa y mejorar la posible venta de lo que son las agendas ambulatorias. Aquí hemos desarrollado durante los últimos 2 años unos sistemas bastante interesantes para poder hacer la gestión de la agenda ambulatoria, ¿ya? Y el equipo que lo compone Daniel, en este caso jefatura de experiencia, con Virginia, Claudia, Camila, Renato, Adolfo y Cristian, que son nuestros músicos solidarios, Marcela, coordinadora de programa de experiencia, y Amalia, nuestra analista, ¿ya? Somos un equipo muy millennial, estamos muy conectados con la tecnología. Yo diría que ya más millennials que yo, pero igual estamos muy conectados con la tecnología, y en general tenemos un muy buen equipo. ¿Cómo se llama? Creo que también el éxito de las unidades parten y la hacen los equipos, ¿ya? El ambiente, la comunicación y los objetivos claros, ¿ya? Un poco de las actividades que hacemos nosotros como experiencia de cliente, directamente hacia los pacientes de la clínica. En estos momentos, por ejemplo, estamos con una campaña de las 1000 grullas por la salud. Estamos llenando nuestro puente de conexión entre la Torre B y la Torre C de grullas. Ha sido maravilloso, creo que ya estamos llegando a las 500 grullas, si no me equivoco, o si ya no las pasamos. Y esa es nuestra campaña de Expo Arte este año. Todos los años hacemos una Expo Arte, inauguramos el año 2019, tuvimos un proceso durante la pandemia con la imagen que tienen acá, y nuestros pacientes, adultos y pediátricos, pintaron y pudieron poner sus horas de arte también en el puente de conexión. Hicimos una premiación después de toda la actividad, fue maravilloso, ¿vale? Tenemos también un programa que es de girasoles, un programa de girasoles que ayuda a acompañar a personas que han tenido pérdidas importantes en su vida. Ya han caído casos emblemáticos en este programa, y aquí trabaja María Baquedano, que es una psicóloga de la clínica, que ella, sin ánimo ¿cómo se llama?, de cobrar o tener retribución económica por este programa, armó este seguimiento a estas personas que han tenido pérdidas importantes, ¿ya? Y hoy en día es un programa muy potente entre la clínica. Project Bell, no sé si lo han escuchado alguna vez, es una campana donada por una fundación a través de una paciente que estuvo en la clínica, que falleció oncológica, y ahora esa campana está puesta en el sector de hospitalización de la clínica, y cada vez que un paciente termina su tratamiento, o entre comillas se da de alta de cáncer, tiene la oportunidad de leer un poema, que está ubicado en la parte inferior de la campana,
y cómo se toca la campana, ¿ya? Una actividad muy, muy, muy linda. También trabajamos con músicos solidarios, como decía, que son chicos que ingresaron a la clínica por el programa de inclusión, son contratados por la clínica y son no videntes, ¿ya? Son unos cracks los chicos ¿cómo se llama? Del programa de músicos solidarios. También tenemos el apoyo y también tenemos un convenio con la Fundación de Orquesta Juvenil Infantil, FOJI, que también ellos son músicos solidarios, que ellos vienen a tocar un cierto periodo a las unidades críticas. Bueno, por ahora con el tema COVID, claramente no pudieron seguir estando en unidades críticas y fueron reubicados en sectores donde también pueden dar alto impacto a nuestros pacientes, como por ejemplo, si bien no se puede ingresar ahora al lado clínico, hay otras unidades que han crecido, como por ejemplo el vacunatorio, o con tomar más relevancia. Entonces los chicos no han podido ayudar en esos sectores donde hay alto impacto hacia nuestros pacientes. Navidad, todos los años celebramos Navidad, tenemos nuestro árbol, que es el árbol de los deseos, lo ubicamos en el hall central de la Torre C, y todas esas cositas que ustedes ven colgando son deseos que escriben nuestros pacientes, y los cuelgan en el árbol de Navidad de la clínica. Ya este es nuestro árbol de Navidad que todos los años lo sacamos para lucirlo en los deseos de nuestros pacientes. Y ahora estamos ideando una campaña para que todos estos deseos se vayan a las casas de nuestros pacientes y también de nuestros colaboradores y cuelguen de su arbolito de Navidad, ¿ya? Nuestros amigos Clown Vago, que son unos payasitos que lo dejan todo en la cancha, andan dando amor y como felicidad por los pasillos de las clínicas, también son unos cracks, ¿vale? Y también tenemos el aula hospitalaria. De hecho, no sé si ustedes pueden, o sea, no sé si hayan escuchado antes, dentro de Clínica Santa María hay un colegio, ¿ya? Y el aula hospitalaria de Clínica Santa María pertenece a una fundación. Nosotros les facilitamos los espacios para que ellos puedan operar la clínica, y su misión es súper importante, y ellos lo que hacen es darle continuidad de estudios a los pacientes que no pueden terminar sus estudios porque están en algún tratamiento de larga estancia, ¿ya? Funcionan en base a 3 modalidades. Modalidad presencial, que los chicos vienen al aula hospitalaria a tener las clases; modalidad hospitalizado, que van los profesores hacia la habitación a generar las clases; y también una manera telemática, ¿ya? Para que ellos puedan conectarse a través de videollamadas para recibir sus clases, ¿ya? Una muy linda iniciativa. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de la parte técnica. Les voy a contar qué tiene que ver con la cultura NPS en la clínica, y también vamos a hablar un poco del viaje espacial. Bueno, ¿qué es el NPS? Yo creo que lo conocemos, los que estamos acá, bastante bien. Igual dejo una pasada rápida. El NPS es un indicador que se llama Net Promoter Score, se evalúa de escala del 0 al 10 y tiene como fin recomendar una marca, ¿ya? Para nosotros, el NPS es la pregunta número 1 de la encuesta de experiencia de pacientes, que se mide luego de cada atención o de cada egreso hospitalario y se envía a través de correo electrónico, ¿ya? Además del NPS, nosotros contamos además en nuestra encuesta con el viaje del paciente. El viaje del paciente no es nada más ni nada menos que la evaluación del punto de contacto o identificar los puntos de contacto que tiene un paciente desde que ingresa a la clínica o de que sabe que existimos hasta que termina su consulta o paga su cuenta, ¿ya? Es el viaje completo. Son extremadamente dinámicos. No hay, o sea, si bien tenemos algún viaje ordenados por tipos de atención, los viajes, todos son muy dinámicos, ¿ya? Son muy dinámicos. Entonces, el desafío es identificar esos puntos de contactos y realizar evaluaciones. En el NPS, como todos sabemos, escala 0 al 10, 9-10 promotores, 7-8 pasivos, 0-6 detractores. Se netean lo que es los promotores con los detractores y ¡pum! Tenemos nuestro NPS de mensual, ¿ya? El viaje del paciente lo evaluamos con escala Likert 1 a 5, donde el 1 es muy insatisfecho y el 5 es muy satisfecho. Aprendimos algo, y aquí les paso el dato, aprendimos algo desde hace un tiempo atrás. De hecho, nosotros venimos midiendo aproximadamente el año 2012, partieron las evaluaciones de experiencia, y aprendimos de que quiénes son nuestros pacientes, ¿ya? Un poquito más adelante voy a hablar de quiénes son nuestros pacientes. Pero nos dimos cuenta que una de las características de quiénes son nuestros pacientes es que son muy críticos,
Son muy críticos. Entonces, cuando hacíamos las evaluaciones de satisfacción, que generalmente se toman 4 y 5, los indicadores no variaban nada y se mantenían estables. Y cuando, de alguna forma, lo que hicimos para poder generar mayor variabilidad en estos indicadores fue ponernos más estrictos y decir que nuestro paciente, y asumir que nuestros pacientes son pacientes muy exigentes. Entonces dijimos, para nuestros pacientes, su satisfacción es el 5. Entonces generamos una participación entre la cantidad de respuestas y la cantidad de notas 5 para tener nuestras notas de satisfacción en los puntos de contacto. Y hoy en día, todos los puntos de contacto del viaje del paciente, ambulatorio, hospitalizados y de urgencias, son evaluados con esa escala. Y la variabilidad se nota mucho. Y cualquier pequeño cambio que se realice en esos puntos de contacto se ven reflejados inmediatamente. ¿Bien? Les paso un tips para lo que es el viaje del paciente y lo que son las satisfacciones. Insisto, se evalúa todo. ¿Ya? Más rato vamos a hablar un poco del closed loop y ahí vamos a entrar más en detalle cómo son los trabajos con las unidades para que podamos hacer un desarrollo mejor de lo que es el viaje del paciente. ¿Bien? Otra cosa que es muy importante, ¿cómo hacemos el NPS? ¿O cómo lo mejoramos? ¿Cómo yo puedo impactar el NPS? Partimos de la premisa de que el NPS lo hacemos todos. ¿Ya? No hay nadie más importante y nadie menos importante. Porque puede ser que para el paciente 1 sea más importante la atención del médico, pero puede ser que para el paciente 2 la importancia sea que esté todo limpio. ¿Ya? Bueno, si bien yo vengo a hacer un servicio de salud, es rarísimo, pero puede ser que en ese mismo servicio de salud, para un paciente, para el paciente 1, puede ser de que sea más importante la amabilidad del médico, y puede ser que para el paciente 2 sea más importante que el médico le sea claro en transmitir la información. ¿Bien? No es fácil. Todos tenemos importancias distintas. Entonces lo importante es cómo poder localizar esos puntos de contacto que son difíciles y que necesitamos mejorarlos para poder mejorar nuestro NPS, y qué tan importantes son todos esos puntos de contacto para el grupo de pacientes que estamos tratando de evaluar. ¿Ya? Bueno, ahí se generan análisis estadístico, análisis de correlación, también se hace un análisis de importancia, y se generan ¿cómo se llaman? Las tablas de importancia y también los análisis de correlación. ¿Cómo yo impacto en todos estos puntos de contacto? Todos somos súper importantes. ¿Ya? Entonces, yo sé que, bueno, hemos escuchado, por un lado, escuchamos de que el paciente siempre en el centro, o el cliente siempre en el centro, todos tenemos que estar en pos de que lo pase bien, Pero por otro lado, hay otros que postulan, que dicen, el que debe estar en el centro es colaborador. Si yo tengo un colaborador contento, ese colaborador va a transmitir la información hacia el resto de los pacientes o los clientes. ¿Ya? A nosotros nos gusta juntar las dos definiciones. Y nosotros decimos que lo importante es el paciente en el centro de la mano del colaborador. ¿Ya? Juntar los dos estamentos, juntarlos, y eso nos ayuda a nosotros poder generar un buen NPS o mantener una muy buena satisfacción en los puntos de contacto. ¿Bien? Bueno, vamos a hablar un poco del closed loop. Esto es algo que lo estamos desarrollando hace aproximadamente 3 años atrás. Ha sido un desafío muy importante. De hecho, al principio se confundía un poco hasta con la gestión de eventos, ya de lo que son los reclamos y las felicitaciones. Pero tuvimos que buscar la oportunidad comercial de poder mostrarle a nuestros pacientes, o responderle a nuestros pacientes, o más que eso, darnos el tiempo y agradecer a nuestros pacientes de que ellos se están tomando 5 minutos de su tiempo, porque hoy el tiempo cuesta mucho, 5 minutos de responderle una pregunta. Entonces empezamos a desarrollar el closed loop dentro de la clínica. Pero antes de poder contarles cómo estamos trabajando con este closed loop, les tengo que contar quiénes son nuestros pacientes. Ya tenemos que saber quiénes son nuestros pacientes. Esto es súper importante, o sea, de alguna forma, si nosotros entendemos quiénes son nuestros pacientes, podemos, las estrategias hacia ellos podemos enfocarlas y se nos hace mucho más fácil. ¿Bien? Es prácticamente, de hecho, esta parte de quiénes son nuestros pacientes, creo que debería estar en todas las inducciones de todas las empresas que existen. ¿Ya? Poder saber a quién tú te estás debiendo, a quién quieres llegar. ¿Quiénes son nuestros pacientes? Son mayoritariamente mujeres. ¿Ya? Alrededor del 59% de las personas que se atienden en clínicas de Santander durante este año han sido mujeres, versus el 41%
que son hombres, ¿ya? Generalmente, por lo menos en Clínica Santa María, la mayoría de nuestros pacientes son pacientes ISAPRE, ¿ya? El porcentaje de pacientes FORASA es menor, ¿ya? Donde también la mayoría de nuestros pacientes ISAPRE se concentran en VAS médicas, pacientes vía 3 y también pacientes colmena, ¿ya? Y también con salud, y ahí sigue bajando el resto de la ISAPRE. ¿Dónde se concentra etariamente? ¿Cuáles son las edades que tienen nuestros pacientes? La mayoría de nuestros pacientes son pacientes entre 40 y 64 años. ¿Ya? Ahí se concentra la mayoría de nuestros pacientes. Luego de eso, siguen los pacientes entre 16 y 39 años, y equitativamente están los pacientes menores a 16 años, y también los pacientes de 65 años o más. O sea, nuestros pacientes son pacientes tremendamente empoderados. Nuestro foco está en los pacientes C1, ¿vale? No lo decimos nosotros, lo dicen estudios externos que no han analizado nosotros. Pacientes C1, como el C1, totalmente empoderado, con la tecnología en la mano, y que quiere todo ahora, y que le seamos totalmente transparentes lo que quieren. Y son, pero tremendamente exigentes, tremendamente exigentes. En la clínica, apunto hacia allá porque así está la clínica, en este momento estoy en una casa externa, estamos teniendo al día alrededor solamente lo que es un consulta de centro médico adulto, solo centro médico adulto, alrededor de 2.500 pacientes. ¿Ya? No es fácil, no es fácil. Cualquier mínimo error de este porte se impacta en un día a 2.500 pacientes solo en el centro médico adulto. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener bien claro lo que necesita nuestro paciente, qué es lo que ellos quieren, qué es lo que de alguna forma a nosotros nos están requiriendo. ¿Ya? Y ser transparentes con ellos, informarles las cosas. Eso es lo que nosotros nos piden generalmente. Y también, regionalmente, ¿de dónde son nuestros pacientes? La mayoría son pacientes de Providencia, pacientes de Santiago, pacientes de Las Condes, Ñuñoa, y hacia el sector nororiente y también hacia el sector oriente-sur. Ya se está trasladando nuestra masa de pacientes. ¿Ya? Pacientes C1, recuerden eso. Bueno, el closed loop lo dividimos nosotros en dos fases. La fase de cara al paciente, ¿ya? Que es el interno, y también tenemos una fase de análisis del closed loop. ¿Ya? Hoy en día estamos alcanzando a poder hacer gestión directa hacia nuestros pacientes alrededor de 250 encuestas mensuales. ¿Ya? Por eso tenemos a Camila, una chica que es súper pro, que también ingresó por el programa de inclusión de la clínica, que nos ayuda a contestarle a los pacientes su encuesta. ¿Qué parte de la encuesta contestan ellos? Cuando nosotros hacemos la pregunta a la NRS, que es la pregunta número 1, abrimos nuestra pregunta de dos maneras. Pacientes del 0 al 8, o sea, los pasivos y los detractores, queremos convertirlo, pero el objetivo de ellos es convertirlo en promotores, ¿cierto? Entonces a ellos les preguntamos qué tenemos que hacer para mejorar, qué debemos hacer para mejorar. ¿Sí? Y nuestros pacientes que son promotores, a nosotros nos interesa que ellos sigan siendo promotores, que sigan recomendándonos. Entonces a ellos nosotros les preguntamos qué estamos haciendo bien, ¿ya? Para mantener las buenas prácticas. Entonces, en lo que es pacientes detractores, dividimos las unidades, ya que tenemos solo a Camila, y a ella le pedimos que sea, ella es muy dinámica, entonces le pedimos que se enfoque en las unidades donde vemos que va necesitando tener una atención un poco más directa hacia el paciente a través de sus comentarios. ¿Ya? Entonces ella recibe el correo, revisa el texto, revisar, contacta al paciente. ¿Cómo lo contacta? Dos variables, una variable fija y otra que es variable. ¿Ya? La fija son respuestas que nosotros sabemos que viene una mejora posible. Por ejemplo, nuestro gran talón de Aquiles. Yo creo que aquí van a decir todos, sí, ese es su gran talón de Aquiles. O uno de nuestros talones de Aquiles. El estacionamiento. ¿Ya? Entonces sabemos que para el estacionamiento hay mejoras que de hecho implementamos una la semana pasada. Por ejemplo, voy a decir algo, vamos a dar un lavado gratis a los autos que estén atrasados. Estoy inventando. Entonces, como sabemos que viene un lavado gratis, a los pacientes que en esa unidad no están respondiendo feo con respecto al estacionamiento, le disparamos un correo informándoles lo que es el nuevo lavado.
versus otras que son variables, que ahí de alguna forma Camila consigue la información y puede responderle hacia el paciente. Contacta al paciente para darle las gracias. Gracias por habernos escrito. ¿Ya? Se dieron el tiempo de poder escribirnos. O sea, nosotros mínimo que podamos decirles gracias por escribirnos. ¿Ya? Resuelve. Se contacta con la unidad para saber lo que está pasando. Documenta. Se consolida la información y se comparte a las unidades para que podamos regenerar una mejora. El estratégico. Se identifican necesidades en base a todos estos comentarios que nos están entrando. Se define cuál es el problema el cual debemos atacar. Se hace una mesa de soluciones. Aquí todos son permitidas. Todas las buenas ideas son permitidas. Se genera una base de soluciones. Se prueba. Esta etapa yo creo que es de las más importantes de todas, que es el testear y validar. Ninguna idea es tonta. Bueno, sí, algunas que pueden ser un poco más locas que otras, pero tonta no hay ninguna. Y la única forma de poder saber si realmente pega o no pega la idea es probando. Probando. Se prueba de 1 semana, 2 semanas, no funciona, chao. Siguiente idea. Y así van saliendo las buenas prácticas, y las buenas prácticas se mantienen. ¿Vale? Se implementa. La buena práctica que guió se implementa, pasa a la fase piloto y se comunica. Importante comunicar. Clínica Santa María tenemos hoy en día trabajando físicamente alrededor de 3.000 a 3.500 personas. Es gigante. ¿Ya? Y la población que rota de la clínica son 5.000 personas. Es gigante. Entonces, se tiene que comunicar, todo se debe comunicar, se debe informar, para que de alguna forma estén todos enterados. Esto, yo creo que uno de los puntos más importantes, además de testear, es el comunicar. ¿Ya? Pero no me voy a quedar ahí, voy a seguir avanzando, porque después más adelante vamos a hablar de lo que es la comunicación. Y ya sería, ya logrando poder avanzar el closed loop interno, como también el estratégico para identificar las mejoras, nos daría el resultado del closed loop total. ¿Ya? Bueno, les voy a contar un poco también de cosas que nos pasaron durante la pandemia. ¿Ya? Y también vamos a hacer el cierre general luego de estos datos que les voy a contar y cosas que sucedieron internamente. ¿Qué cosas de alguna forma creemos que son unas buenas prácticas para lo que es la pandemia? Cuando comenzó todo esto, yo creo que no hay nadie que esté aquí conectado que no se agarró a la cabeza y dijo, ¿qué está pasando acá? No lo podíamos creer, ¿cierto? Más sencillo, o Daniel va a hablar ahora, como les contaba hace un inicio, tengo alma de comercial antes de que estudiase comercial, y ver cómo se anulaban miles de horas, no lo podía creer, no lo podía creer. Pero nos dimos cuenta que eso, con el pasar del tiempo, lo fuimos solucionando, ¿ya? Se fueron generando buenas prácticas. Cosas que fueron muy importantes, ¿ya? La comunicación entre las unidades y la entrega de información. Insisto, yo creo que es primordial, ¿ya? Mantener informados a nuestros pacientes. Nosotros como clientes, ¿cómo somos? Somos exigentes y queremos que nos digan todo. Mejor de repente decir una verdad dolorosa ante una mentira piadosa. ¿Ya? Es súper importante comunicar. Redes sociales, mensajería interna, a través de gestión comercial, ¿ya? Comunicar, a través de las personas, informar a los estamentos. Todos sabemos, todos tenemos seguridad seguramente donde trabajamos. El personal de seguridad no solamente es de seguridad, es también de informaciones. O sea, uno va al banco, el primero que ve al guardia sabe todo lo que pasa en el banco, ¿cierto? Todo lo que pasa. Y uno le pregunta a ellos y efectivamente te informan todo lo que pasa, ¿vale? Es importante comunicar. Sistema híbrido de trabajo. ¿Por qué digo híbrido y no solo de trabajo? Porque hay estamentos que efectivamente, estando en salud, estando en una pandemia, deben estar también presencial. En este sentido, a nosotros, como equipo, nos tocó rotarnos. Personalmente preferí venir la mayor cantidad de días que posible presencial, porque nosotros somos los que comunicamos a los pacientes. Entonces, cualquier cambio que ocurra allá adentro, los pacientes deben saberlo, ¿ya? Y eso no hay otra manera. Yo creo que la mejor, o sea, no sé si seguramente hay otra manera, pero creo que la mejor manera de hacerlo es estando presencial y viéndolo. Y viendo cómo son las reacciones de las personas, ¿ya? Levantamiento de viajes dinámicos. Sacar los autopagos,
ubicarlos afuera, mover las salas de espera, sacar asientos, poner cruces en otros asientos, todo cambió. ¿Ya? Y cada vez que pasamos de fase también eso iba cambiando. Y eso había que informarlo, implementarlo, probar, informar. ¿Ya? Autogestión. También nos dimos cuenta de que el momento de que ya tenemos más tecnología es también generar mayor autoatención. Cajeros de autopago. Que los pacientes traten ellos mismos de agendarse. ¿Ya? Que no dependan de una operadora. Y así con otro ejemplo. Fomentar la autoatención. Es súper importante también, creemos. Más si tienes volumen. Más si eres efectivamente una organización que trabaja con alto volumen. ¿Ya? Y la telemedicina, que ya está más que dicho, que realmente sí llegó para quedarse, y ahora estamos en procesos de potenciar la telemedicina. ¿Ya? Es súper importante, nosotros también tenemos harto paciente de región, lo agradecen harto los pacientes de región la telemedicina. ¿Ya? Bueno, este gráfico que ustedes ven acá abajo, también se los muestro para poder contarles de que la experiencia de nuestros pacientes, o el NPS, es por lo menos uno de los comportamientos que más nos llama la atención a nosotros como clínica, es que es estacional. ¿Ya? Entonces, si bien fijan, los periodos de invierno tienden a subir, menos el año 2019, que ahí, por temas del estallido, ¿cómo se llama? Y también porque fue un año de alta actividad, tendió a ser un poco más extraño. Igual se ve acá una subida en la mitad del año. Pero viene el 2020, el 2021, en los años anteriores, tenemos siempre estas curvas, ¿ya? Donde los pacientes reciben mejor o nos evalúan mejor durante los periodos de invierno. No así los periodos de fin de año, que la gente tiene que estar un poquito más estresada. ¿Ya? Y para poder cerrar, les cuento un poco también de cuáles son nuestros desafíos para el futuro. Yo creo que ya lo he hablado durante la presentación, pero los voy a nombrar uno a uno, que es lo que estamos tratando de trabajar acá internamente y desarrollando. Autogestión, traspaso de información, decir la verdad, ser amables y trabajo en equipo. ¿Ya? Esta es nuestra ecuación que estamos tratando de desarrollar y trabajar hacia el futuro para poder mejorar como clínica y poder entregarle una mejor experiencia a nuestros pacientes. Eso. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. Muy completa tu presentación. Nos queda muy claro cuál es el enfoque, la visión y cómo operacionaliza Clínica Santa María la atención de pacientes. Ahora voy a invitar rápidamente a Marcela y Josefa a hacer unas breves preguntas, estamos un poquito pasadas en el tiempo, pero si es que me pueden acompañar, sería ideal para poder cerrar ya esta conversación. Mira, en el caso, ¿verdad, Marcela, de FALP, algo que nos llama profundamente la atención, y tú lo comentaste, es sobre los colaboradores, ¿verdad? Toda la entrega que dan en estos tratamientos, en estos temas de largo aliento. ¿Hay alguna característica en particular que ustedes consideren al momento de recluir, digamos, a sus colaboradores a invitarlos a ser parte de FALP? La verdad es que el proceso de selección es bien acucioso. Potenciamos harta las características como interpersonales de nuestros colaboradores. Sabemos que hay cosas técnicas, obviamente, que son sumamente importantes, pero se potencia mucho el tema de las capacidades interpersonales y más que eso, yo creo que el colaborador cuando se integra a la fundación y vive efectivamente la experiencia del colaborador, ¿cierto?, de trabajar en una institución como la fundación, eso termina por enamorarlo y convencerlo y de alguna manera hacer que efectivamente este colaborador viva de esa manera, o sea, esté en pos de los pacientes. De hecho, en nuestras mediciones de satisfacción y NPS, la característica que más resaltan, como por qué nos califican de esa manera, tiene que ver con la calidad y el trato que da todo el colaborador, como decía Daniel, desde el guardia hasta el médico, ¿cierto? Porque nosotros que estamos en el área de salud sabemos que el tema médico es sumamente relevante, pero la experiencia finalmente del paciente se compone de todas las interacciones que tiene efectivamente en la clínica. Entonces, si la chica de la caja no es amable, si la recepcionista, así que yo creo que un poco es eso, se empapan de esta mística y terminan por enamorarse del proyecto. Así que eso es un poco. Gracias, Marcela. Josefa, no sé si nos puede escuchar, si nos puede responder, está sin cámara, vemos que tenemos ahí un problemilla tecnológico.
Sí. Oye, una consulta que nos llegó también al chat es, en el caso de Red Salud, ¿trabajan con la experiencia del médico de manera particular? Aparte del paciente, ¿cómo hacen ese link de experiencia? Algo nos mencionabas tú, ¿no? Sí. Si bien nosotros monitoreamos la experiencia con el médico que tiene el paciente mediante la encuesta de satisfacción, nosotros hacemos levantamiento de toda esta información y se la vamos entregando a la dirección médica de forma de que ellos vayan realizando las gestiones con sus propios médicos y además complementen esta información de los pacientes con otro tipo de indicadores. Por ejemplo, si sale que el médico atiende muy rápido, también hay que complementarlo con cuánto tiempo le damos para atender, porque puede ser que el problema no sea que el médico atiende muy rápido, sino que el tiempo que le damos para atender es muy corto y hay que alargarle el tiempo que tiene para atender. Entonces es como les damos la información a la dirección médica y ellos complementan junto a otros indicadores de forma de poder sacar los resultados más buenos, los más útiles y ahí tomar acciones de mejora para los pacientes. Perfecto. Bien. Muy ordenado entonces desde la mirada del médico, ¿verdad? Cómo se gestiona su propio quehacer, digamos. ¿Ah? Muy bien. Y para terminar, ya estamos un poquito pasados, comentarle quizá a Daniel, en lo personal, me encantaron ver todos estos servicios solidarios de alguna manera que entrega la clínica, ¿verdad? A estos chicos que tocan música, los clown que están ahí, ¿verdad? La sala de clase, para los pacientes que han tenido que estar mucho tiempo en la clínica. ¿Cómo visualizan eso dentro de la estructura y la experiencia del paciente? ¿Lo manejarán a largo plazo? ¿Es algo que ya tienen institucionalizado, digamos? ¿Cómo han visto que esto repercute en la experiencia del paciente? Es muy buena tu pregunta. De hecho, no es fácil medir, ¿vale? No es fácil medir. Las mediciones y para ver si impacta o no impacta son netamente locales. ¿Ya? O sea, sabemos que los clown, por ejemplo, ellos están dando más vueltas por el lado pediátrico, entonces ahí se ven esa variable. Como también decía, sabemos también que los músicos solidarios están más los centros médicos en cierto horario. Entonces vemos que en esos horarios impactan un poquito más y se ven también reflejados en algunas encuestas. ¿Ya? Y ellos están prácticamente, antes de que existiese el área de experiencia de paciente, ellos están dando vuelta por distintas áreas de la clínica. Entonces, lo importante fue juntarlos a todos y cómo se llama, y tratar de explotar estas buenas prácticas, estos servicios que a los pacientes les encantan, ¿vale? Y darles vitrina, o sea, ellos tienen que tener escenario, y el mejor escenario que tienen es allá adentro. No hay otro. No hay otro Absolutamente. Durante la pandemia intentamos hacer algunas cosas por telemamado, no sé, pero tienen que estar allá. En vivo y en directo. Sí, lo querían más allá, exactamente. Algo que todos ustedes mencionaron, el tema de verdad de la empatía, la humanidad, la amabilidad. Por lo tanto, nos queda claro que el factor clave es desde los colaboradores, ¿verdad? Cómo ellos se sienten bien y a su vez ellos pueden entregar una atención de calidad, cercana, amable, sobre todo considerando que un paciente puede estar, ¿verdad?, bastante vulnerable en su estado de salud física o mental. Así que nos quedamos con esos grandes hallazgos de todo lo que nos han presentado. Telemedicina llega para quedarse, los colaboradores son súper relevantes en la empatía, en la amabilidad, el trato con el paciente está cada vez más empoderado, ¿verdad? Exige mayor calidad de atención en servicio, también en amabilidad, y hay cosas que en definitiva la pandemia llegó, ¿verdad?, de manera muy repentina, pero hizo al parecer repensar mucho los servicios de salud y cómo se pueden enfrentar de mejor manera gracias a la tecnología, ¿verdad? Y que la tecnología por sí misma no funciona sola, sino que para eso también tenemos que tener a buenos colaboradores que estén entregando ese servicio. Bueno, agradecemos por supuesto la participación de Marcela, de Josefa, Daniel, con tremendas presentaciones, muy completas. Como les dije al principio, esta era nuestra primera oportunidad en que estábamos revisando el tema de experiencia paciente en el mundo de salud. Hay mucho más que conversar, sin duda, que discutir, que revisar. Está muy enriquecedor tenerlo a ustedes con distintas visiones y formas de trabajar, pero siempre apuntando al paciente en el centro, ¿verdad?, de su quehacer. Agradezco también a la audiencia y los invitamos ya al próximo año. Se nos va diciembre, estamos en un mes lleno de actividades, de temas, ¿verdad?
Quiero darle los últimos minutos a Daniel, Marcela, a Josefa, si quieren darnos algún comentario más. Les dejo el micrófono. No, yo agradecer la oportunidad de poder compartir un poco lo que hacemos en la FALP. Para nosotros ha sido súper enriquecedor participar del DEC, ¿cierto? Como miembros. Y bueno, estamos comenzando en este viaje. Me encanta ver, por ejemplo, lo que hace Daniel o la Josefa, que ya llevan más tiempo y obviamente uno va absorbiendo y aprendiendo, ¿cierto? Así que lo encuentro increíble esta posibilidad de que podamos ir compartiendo experiencias y mejores prácticas. Así que feliz de participar y feliz a todos los que también nos vinieron a escuchar. Así que eso, gracias por la oportunidad. Bien. Josefa, ¿algo que quieras aportar? Nada, un poco lo mismo que Marcela, muchas gracias por la participación, feliz de aportar y de estar en esta presentación y que vaya la gente tomándole la importancia a la experiencia de paciente. Al final nosotros también somos pacientes, así que es un tema que es muy importante y que está en la mente de todos. Exacto. Y para terminar, Daniel. Bueno, agradecer a ADEC por esta oportunidad, de verdad ha sido maravilloso, la primera exposición que me toca dar, así que estoy muy contento por eso. Agradezco también a Marcela, a Josefa, que también aprendí mucho de ellas. Ya hay cositas que no tenía idea que se podían hacer, así que felicitaciones a ellas también. Y cómo se llama, claro, tener un poco más de conciencia de que nosotros tenemos personas que efectivamente vienen con un problema de salud, son personas enfermas. A nadie le gusta venir a una clínica, a nadie. Entonces creo que nuestro trabajo es muy bonito, es un trabajo muy bonito que nosotros hacemos. Y el desafío es como por todas las cosas que hice en el cierre, además de eso, es seguir creciendo. O sea, si nos quedamos solo en lo que es experiencia de cliente, creo que no puedo saber, debe aspirar un poquito más, ¿vale? A seguir creciendo en otras cosas. Y lo que es experiencia de cliente, distribuirlo y hacerlo crecer en ese posible crecimiento que tengamos cada uno de nosotros. ¿Sí? Eso. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí, me despido. Gracias a nuestros speakers de hoy, las presentaciones estuvieron increíbles, y a la audiencia también por acompañarnos hasta los últimos minutos. Nos vemos en una próxima ocasión, que tengan muy buena semana y muy buen fin de año. Que estén muy bien.